Buenas tardes, empezamos ya y así, bueno, pues no nos retrasamos, que la semana pasada sí se nos hizo un poquito más larga esta sesión porque empezamos un poquito tarde. Así que vamos a empezar hoy muy puntuales y luego tendremos un ratito de descanso. Empezamos con la tercera sesión del curso de otoño. No son Memoria de una piedra, Rastro de la generación del 27 en otras literaturas. Y hoy, para empezar, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Esther de la Peña. Esther, bueno, pues ahora mismo es profesora de la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero ha sido profesora también en la Universidad de Sevilla y empezó, bueno, en otros muchos destinos, como la Universidad Internacional de Valencia, en el CEU, Universidad Isabel I, o en la Complutense, además de estancias y periodos de investigación en otros tantos lugares como la Universidad de Nueva York, en los que ha estado investigando y realizando toda su trayectoria de trabajos de investigación y demás. Ella actualmente es miembro del Grupo de Investigación de Literatura Inglesa y otras literaturas relacionadas, perteneciente a la Universidad de Córdoba, con el que está realizando también trabajos de investigación, ahora centrándose especialmente en la literatura irlandesa, me estaba comentando, y bueno, de ahí es de donde nace también esta propuesta. Nosotros nos conocimos hace ya muchos años, no os voy a leer su larguísima lista de publicaciones, porque bueno, eso es fácil de encontrar en internet metiendo su nombre, pero sí me gusta porque bueno, es el motivo por el que Esther y yo hace muchos años que nos conocimos, cuando ella hizo trabajos de lectura intertextual entre el Ulises de Joyce y La vida perra de Juanita Narboni. Y bueno, a partir de ahí fue cuando, desde que tenemos amistad y hemos intentado colaborar y estamos aquí proponiendo algún otro modelo de colaboración que podamos establecer ahora entre la Universidad de Córdoba y la de Sevilla. Bueno, yo cuando le propuse venir esta tarde aceptó sin dudarlo, cosa que le agradezco muchísimo, porque sé que todos vamos a disfrutar muchísimo de su lectura, ¿no? Esa lectura comparada que nos va a hacer entre Cernuda y Yeats, y que tantas ganas tengo y tenemos, lo sé seguro, de escuchar todos. Esther, muchísimas gracias por estar aquí y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a Rocío especialmente por la invitación y por toda pues, su ayuda y su amistad, sobre todo, y a otros miembros que están aquí también. Yo me voy a disculpar, ya sé que suena un poco raro, porque este trabajo empezó siendo algo muy fruto de la curiosidad y de la amistad también con un profesor durante mi estancia en Londres este verano, que me llevó a hacer un recorrido por toda la Irlanda en Londres y el sentimiento de la identidad irlandesa en Londres a través de Yeats especialmente. Me habló de la influencia que tuvo en Cernuda, que no se ha explorado mucho, pero bueno, que existe como tal. Y yo empecé ahí a trabajar en esto pensando que iba a ser algo fácil y lo he pasado fatal y lo estoy pasando fatal porque me he dado cuenta de que se me escapan muchísimas cosas, que son dos autores prolíficos con una producción brutal y muy difícil de clasificar como yo he intentado hacerlo. Entonces yo voy a hacer una aproximación del eje temático de ambos autores, que me parece que así es una aproximación general, pues quizá un poco porque soy docente intento pues yo qué sé, explicar, no de una manera crítica muy analítica, pues la poesía que comparten Identidad y Memoria, lo titulé, aunque luego lo he dividido en varias secciones diferentes. Entonces el índice es este, ¿no? Como todo el mundo sabe, la realidad y el deseo es una constante en Cernuda, pero también en Yeats hay una dualidad entre lo que es la historia real, su frustración ante los eventos que estaban ocurriendo, su sentimiento, a pesar de que él, pues, digamos, vivió en Londres, en fin, mucha parte de su vida y tal, pero tuvo un sentimiento irlandés muy fuerte. Y bueno, pues toda esa etapa que vivió histórica, él la sufrió mucho y pues también hay una dualidad ahí. Luego me pareció muy interesante, que lo es, el mito como lenguaje poético. Esto ha sido un quebradero de cabeza, porque claro, yo tampoco soy experta digamos que en literatura clásica. Me ha parecido interesantísimo, pero es algo pues inabarcable casi. Entonces sí que tienen muy presente la literatura clásica
uno tanto como otro, y de hecho me he traído aquí una batería de información y de publicaciones de expertos que sí abordan este tema. Pero bueno, algunos extractos sí que he traído y poemas representativos también. El amor como conflicto que ambos han vivido, y ahora en la semblanza de cada uno pues hablaré brevemente. Uno por su frustración, por su homosexualidad en la época que le tocó vivir, lo vivió fatal, y Yeats porque no fue correspondido, aunque luego se casó, pero digamos que el amor de su vida pues no fue correspondido, ¿no? Durante 30 años estuvo cortejando a esta chica. Y luego el tiempo, la muerte y la trascendencia son constantes, yo creo que casi desde el inicio de su producción poética, y se demuestra de igual manera, ¿no? Y el tono elegíaco igual y la función de la palabra poética. Entonces yo, para ordenar un poco la batería de ideas y de todo, pues lo he formado, digamos, de acuerdo a un marco teórico que luego les comento porque no me quiero perder, que lo tengo todo por sección. Entonces, bueno, como es un poco largo, lo voy a leer. Bien, pues ambos poetas, que por eso los he relacionado, viven una tensión entre el impulso espiritual y la realidad material, entre el anhelo de permanencia y la conciencia del cambio. En Yeats, esa tensión se traduce en la constante lucha entre lo personal y lo mítico, entre la belleza ideal y la corrupción del tiempo. Y en Cernuda adopta la forma del conflicto entre el deseo y la moral de la época, entre la autenticidad del amor y la represión social. Dentro de una breve reseña biográfica, pues empezaré por Yeats, que pues, nace antes en Dublín en 1865 y es una figura central del Renacimiento irlandés, que es un movimiento que buscó afirmar una identidad nacional a través del arte, la literatura y el mito. Fue poeta, dramaturgo y tuvo mucho éxito porque luego veremos que fundó que fundó el Teatro Abbey, y también fue político y entendía la creación literaria como una forma de militancia cultural. Y cuando he estado con este profesor en Londres me contaba el impulso tan vitalista que tuvo y el empeño que le costó muchísimo trabajo de reunir a escritores, artistas irlandeses, que fue muy emocionante conocer los sitios donde se reunían porque permanecen pues, como estaban. Y bueno, fue una persona que a pesar de todas las dificultades y del sufrimiento y tal, pues supo revitalizarse, y eso contrasta mucho con Cernuda, que realmente fue un hombre que vivió en una frustración y casi amargura constante. Pero bueno, también es una comparativa interesante ver cómo cada uno se gestiona esa frustración o esa imposibilidad de otra manera. Bueno, en 1923, esto resumiendo mucho, claro, recibe el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento no solo a su genio poético, sino también a su papel en la revitalización de la cultura irlandesa. Fue además un pensador del tiempo y de la historia, y su idea de los gyres o giros del mundo, ¿no?, que son los ciclos en espiral que rigen la evolución espiritual de la humanidad, refleja su obsesión por el destino, la recurrencia y la trascendencia del alma. De manera que el mito en él no es un simple ornamento, sino una estructura para comprender la experiencia humana. Él muere en Francia en 1939. Tampoco me he querido extender mucho porque es un autor que, bueno, prefiero centrarme en Cernuda, que ya sabéis que nace aquí en Sevilla, en la calle C3, de madre sevillana y padre puertorriqueño. Es el tercer hijo, tiene 2 hermanas mayores y, bueno, forma parte de la generación del 27, aunque él decía que era la generación del 25, porque según su criterio, pues digamos que la producción literaria de los autores representativos comienza en el 25 y no en el 27, y entonces siempre pues, ha comentado eso, la generación del 25. Su trayectoria estuvo marcada por el desarraigo y por el conflicto interior. En 1919 estudia Derecho aquí en la Universidad de Sevilla y tiene como profesora a Pedro Salinas, que, bueno, digamos que fue su mentor también fuera profesor cuando decide exiliarse fuera y tal.
Y bueno, según la crítica, pues digamos que él no fue muy agradecido tampoco con Pedro, por eso digo que tenía un carácter un poco, pues eso, estaba siempre enfadado con el mundo y pues tampoco mantuvo muchas amistades porque tenía un carácter complicado. De manera que se exilia, primero en Inglaterra, donde fue profesor, luego va a México, y ese exilio se convierte en uno de los ejes de su identidad poética. Pero incluso antes del exilio físico, pues vive un exilio personal que es el del deseo reprimido en una España dominada por, en fin, ya sabemos los conflictos que había de Franco y todo lo demás, ¿no? Entonces, su relación con el gallego Serafín Fernández Ferro tiene en Los placeres prohibidos, encarna la figura del corsario, que luego veremos brevemente, y esto pues es un tormento que le acompaña durante toda su vida, ¿no? Y esa tensión se expresa como una búsqueda de autenticidad frente a la hipocresía social, el amor se idealiza, se pierde y al mismo tiempo se convierte en un medio para alcanzar una forma de trascendencia personal. En cuanto a la producción literaria, que es ingente en ambos autores, pues la he dividido. Bueno, estas fotos las explico. Este es Yeats con Maud Gonne, que fue su amor no correspondido durante 30 años y luego, aunque se casó con otra chica, pero siguió siendo su musa hasta el final de sus días. Bien, voy a hablar ahora del marco teórico. A mí me parece interesante cuando, como yo desde fuera, que tampoco soy una experta en ambos autores, vas a analizarles, pues buscar referencias que te ayuden a comprender mejor la obra desde un punto de vista, pues como digo, de lectora, tampoco soy una experta. Entonces he reunido pues, autores como Edward Said sobre el exilio y cómo se debe interpretar el exilio. Y tengo aquí pues, unas citas que me gustaría leeros. De Claudio Guillén también, como un teórico comparatista, que me parece muy interesante, cuando, y cito literal, comenta que la literatura comparada no busca reducir las diferencias, sino comprenderlas en el marco de una totalidad más vasta, la de la experiencia literaria humana, que me parece que se refleja aquí completamente. Y en relación a las reflexiones sobre el exilio y lo que supone el exilio, habiendo experimentado esto, comenta Said que el exilio es irremediablemente triste, pero produce una conciencia diferente, más consciente de la simultaneidad de lo humano, de lo que se ha dejado atrás y de lo que se ha encontrado. Entonces, en ambos autores creo que estas reflexiones tienen mucho sentido y nos ayudan a comprender mejor. También en Sara Ahmed, sobre la política de los afectos, que creo que aquí se relaciona muy bien, ella habla de cómo las emociones son prácticas culturales y sociales y cómo tenemos que aprender, y cito literal, tenemos que aprender a escuchar lo que es imposible, cómo las emociones hacen cosas y alinean a los individuos con las comunidades. De manera que así la crítica literaria pues, se convierte en una especie como de descripción estructural del universo verbal de la humanidad. Por último, mencionar también que Derek Harris, Brian Hughes especialmente, tiene un libro dedicado a las influencias de autores ingleses en Cernuda, muy interesante, por cierto. Y hay un capítulo que también lo dedica a pues la influencia, la relación que hay entre Yeats y Cernuda, así como Octavio Paz. Hablan de afinidades temáticas y estéticas, el paso del tiempo, la tensión entre el deseo y la realidad y la búsqueda de un ideal imposible. Así que con estos mimbres continúo con la presentación. Bueno, he intentado de forma esquemática para entender un poco mejor la evolución de ambos autores, dividirlo, que no sé si he hecho bien, pero bueno, en etapas, como una formación inicial de la vida tanto de Yeats como de Cernuda y, digamos, la producción literaria que van teniendo, ¿no? Al principio, Yeats pues, tiene una influencia francesa importante y escribe las obras que ven ahí reflejadas, igual que Cernuda, ¿no? Sobre todo Juan Ramón Jiménez, la poesía pura también
digamos, una etapa más inicial, más poética, más elegíaca y tal. Luego hay una transición que para muchos supone, pues digamos que la identidad, ¿no?, que tiene, como en el caso de Yeats, con el Irish Literary Revival, que funda el Abbey Theatre en Dublín y escribe pues estos temas que de repente se revelan y tienen muchísimo interés, y también tiene una vena sobre la mitología, el ocultismo, la magia y tal, que me parece muy interesante, también a raíz de su relación con esta chica. Luego la parte surrealista y la ruptura formal, ¿no?, de Luis Cernuda, cuando produce Los placeres prohibidos, Donde habita el olvido, Invocaciones. La madurez ya pues está consagrado y Yeats se convierte en el poeta nacional de Irlanda, y tiene pues las obras sobre The Tower maravillosas, a mí me encanta. Y luego la parte de la producción de Cernuda, de su etapa en el exilio, en Inglaterra, finalmente en México. Digamos que va teniendo la obra que dicen que es de transición, Las nubes, ¿no?, que digamos que es el tránsito ya a su etapa madura. Y de manera general podemos decir que uno evoluciona, digamos, del mito, de la fantasía al mito, y de la pureza estética del otro a la confesión íntima y existencial. Ambos comparten conflictos y ambos resuelven que la poesía es la manera sublime de, digamos, dejar testimonio que trascienda a todo eso, ¿no? Bueno, empezamos con la primera sección. Bien, en Cernuda el enfrentamiento entre la realidad social hostil al deseo y el anhelo de plenitud amorosa es una constante durante toda su vida. En Yeats aparece como un conflicto entre la visión espiritual o mítica del mundo y el caos histórico que deriva de la historia. De manera que la realidad para Cernuda aparece como un desengaño, y la sencillez aparente del verso encierra una experiencia compleja y complicada, que digamos que contrasta con el deseo que se tiene. Es curioso porque ese deseo que se ve frustrado luego lo traduce él en, digamos que en una manera casi en una identidad propia, de manera que el yo lírico busca un lugar donde no duela recordar lo imposible, que parece imposible, pero así es, y el olvido se convierte en la única forma de paz. Cernuda no logra reconciliar el amor con la realidad social porque en su contexto parece que es imposible, y en esa poética del exilio aparece una separación ontológica entre lo que quiere ser y su objeto de deseo. El amor en Cernuda siempre es un territorio perdido, y la plenitud amorosa solo puede existir en la imaginación o en el recuerdo, de manera que ese sueño es a la vez condena y salvación del poeta. La realidad no puede satisfacerlo, pero la poesía, como forma de sueño, le permite transfigurar ese desengaño. Entonces, he rescatado, pero ya le digo, ha sido muy complicado, pues algunos extractos. Por ejemplo, el primero, No intentemos el amor nunca, es un extracto, el poema más largo, de la serie Un río, un amor, que dice: y con sueño de nuevo se volvió lentamente a donde nadie sabe nada de nadie, a donde acaba el mundo. Y Los placeres prohibidos dice: si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. Y o sea, desde el principio hasta el final, que luego veremos, es una constante esta tensión y esta dualidad que tiene. Para Yeats es diferente, él lo vive como algo tremendo, y bueno, ese desencanto también le invita a un exilio personal, digamos que de recluirse en sí mismo, de introspección, no tanto como un exilio físico-político ni nada, pero sí que se siente en esa misma, ¿no?, en ese mismo desengaño, como si dijéramos, ¿no? Tengo aquí una traducción aproximada, que no me gusta traducir porque, bueno, yo no soy traductora, como siempre lo he leído en original, pero bueno, que me disculpen los expertos. En el primero, The Second Coming, pues la traducción que se me ha ocurrido más esta es: todo se desmorona, el centro no puede sostenerse, se desata la pura anarquía sobre el mundo,
La marea ensangrentada se expande y por doquier se ahoga la ceremonia de la inocencia. Este poema presenta una visión apocalíptica del presente, ya que para Yeats la historia humana no avanza en línea recta, sino en espirales. Y es la teoría esta de los gyres, que son ciclos vitales que alternan épocas de orden y de caos. Y en este momento el orden racional se ha agotado y una nueva era dominada por la violencia y la irracionalidad pues emerge. La frase "things fall apart" se ha convertido casi en un emblema también de la crisis moderna y expresa esa imposibilidad de mantener la unidad entre el ideal espiritual y la realidad política. Sin embargo, Yeats no se limita a lamentar la decadencia, también la interpreta como un ciclo necesario en la renovación del espíritu. La aparición del rough beast, que menciona en algún otro poema, simboliza la gestación de un nuevo orden oscuro y todavía que reemplazará al antiguo. Entonces, de manera comparada, haciendo un esquema aquí un poco, pues eso, esquemático y por lo tanto reducido, pues el desgarro como motor estético en la poesía de ambos autores se escenifica, digamos, en el caso de Cernuda, con un exilio personal y físico también, en el caso de Yeats, de la historia irlandesa y el destino del mundo, en el caso de Cernuda, el deseo y el olvido, en el caso de Yeats, el mito y la profecía, y el tono de ambos pues es bastante introspectivo y dramático, ¿no? Y la poesía pues supone para los dos un refugio que les ayuda a comprender, digamos, su situación. Bueno, esta parte, que es preciosa, esto que ven aquí, que es tan breve, me ha llevado un mogollón de tiempo, porque resulta que el mito como lenguaje poético está presente en un montón de poemas. Ya les digo que yo no soy experta en literatura clásica, pero a través de la lectura y demás, pues esto es, digamos, donde yo he encontrado esos mitos, que ahora hablaré un poco de ellos, a donde fueron despeñadas, en Los placeres prohibidos, en donde habla de su amor, que lo ejemplifica en un corsario, a las estatuas de los dioses, en invocaciones, Noche de luna, el águila, las sirenas, peregrino. El mito de Narciso está presente desde el inicio en su obra y hay un crítico, que ahora no recuerdo su nombre, que dice que bueno, él se sentía, ¿no? Encarna casi al mito, ¿no? Y bueno, cuenta anécdotas de él en el que él, pues digamos que lo sentía como algo muy personal. Pero bueno, en Cernuda el mito está presente. Un momentín. Aquí. Lo siento, es que tengo tantos papeles. Pues en Cernuda eso, el mito actúa como espejo del yo. A través de Narciso, Cernuda convierte su amor no correspondido y su identidad marginada en materia simbólica. El mito legitima así experiencias como la homosexualidad, que la sociedad tiende a invisibilizar, otorgándole una dignidad universal. En el poema Lázaro, Cernuda reinterpreta el mito bíblico de la resurrección desde una perspectiva existencial. Más que una alegoría religiosa, la figura representa el renacimiento del yo poético, su retorno a la vida interior tras la muerte simbólica del exilio y la desolación. De modo semejante, en Desolación de la Quimera, el Dios desterrado encarna la pureza expulsada del mundo moderno, y en ambos textos el mito funciona como proyección arquetípica del alma, permitiendo al poeta explorar su identidad a través de un lenguaje de resonancia universal. En el caso de Yeats, bueno, estos son extractos que me parecen muy bonitos y si les parece pues lo leo porque, no sé, me parecen muy evocadores. En Invocaciones, aunque el título original era Invocaciones a las gracias del mundo, pues he rescatado este extracto que dice: hermosas y vencidas soñáis, vueltos a los cielos ojos hacia el cielo, mirando las remotas edades de titánicos hombres, cuyo amor os daba ligeras guirnaldas y la olorosa llama se alzaba hacia la luz divina, su hermana celeste.
Me parece que, a pesar de que las influencias de Hölderlin y los poetas que leyó, porque fue ingente la cantidad de gente que leyó desde muy pequeñín, desde los 10 años leyó a poetas y bueno, pues digamos que se nutrió de todo eso que luego se ve en su producción literaria. Y de los ingleses, pues realmente también él mismo lo comenta, ¿no? Desde un inicio. Bueno, en el caso de Yeats, pues he rescatado todo esto que responde, digamos, que a la mediación entre lo personal, entre la historia individual y la trascendencia, en una gramática de la identidad. Y bueno, pues hay algunos poemas que, por ejemplo, de los Gaers, de los ciclos que menciona Yeats, hay algunos poemas de Cernuda que también hablan de esa especie de tensión, de girar, como cambios que se producen y que espera que se produzcan para que cambie la experiencia, ¿no? Bueno, total, que el mito como lenguaje poético lo comparten y le confiere una permanencia a lo transitorio. Mientras Yeats lo utiliza para explicar el tiempo y el destino colectivo, Cernuda lo emplea para salvar al individuo de su tiempo y proyecta su experiencia personal hacia la esfera de lo universal. En ambos casos es un modo de conocimiento y de revelación. Y hay un capítulo que me he traído, que es La huella clásica en la poesía de Luis Cernuda, de Alberto Lardiés, que es súper interesante porque este señor pues, hace un análisis exhaustivo de la huella clásica con los poemas bien explicados, no como esto más o menos, bueno, es una aproximación, pero él hace un estudio muy interesante. Lo digo por si alguien quiere, pues yo le paso luego la referencia. Bueno, el amor como conflicto lo viven los dos y en Cernuda es impresionante la producción y lo que le dedica al amor, a la frustración y la poética que tiene del conflicto y del amor en sí, no sé, ese sentimiento, ¿no? En los placeres prohibidos y a medida que avanza, pues el amor al mismo tiempo es revelación, rebeldía, es un impulso vital, pero también frustración. Y he rescatado, y esto sí lo leeré porque me parece muy bonito, aunque no lo recite yo muy bien, pero bueno. Tú nada sabes de ello, tú estás allá, cruel como el día, esa luz que abraza estrechamente tu triste muro, un muro, ¿no comprendes? Un muro frente al cual estoy solo. Pertenece al poema Diré cómo naciste. Ese deseo, ¿no?, de cantar el amor y de libertad no conozco, sino la libertad es estar preso en alguien. Pero luego, en esa evolución que transita, pues reconoce, como dice él también, que gracias a eso él pues está feliz, o sea, como si el recuerdo, ese recuerdo es lo que le ha dado sentido a toda su vida, a pesar de no haberla podido vivir, que es un poco todo muy complejo, pero bueno, más o menos, ¿no? Si el hombre pudiera decir, comenta, te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como un animalillo en la arena, quiero decírtelo con la muerte, más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Me parece tan precioso. Y luego ya en Donde habite el olvido, en el 33, dice: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas. Y es muy bonito ver cómo pues en el 33 escribe algo que se relaciona con lo anterior y le da una continuidad a toda su poesía, a su experiencia vital, en esa evolución que él transita, ¿no? La figura de Maud Gonne, que fue su musa, como digo, durante 30 años, y su frustración constante, Yeats la mezcla también con la mitología. De hecho, en No Second Troy la compara con Helena de Troya. Y la amada no se posee, se contempla, se invoca y se convierte en un mito, ¿no? Y de aquí pues surgen estos poemas tan bonitos y tan preciosos que están mezclados con toda la literatura clásica. Bueno,
esta parte el tiempo, muerte y trascendencia. Bueno, tanto en Yeats como en Cernuda, ambos descubren que el deseo y la belleza son efímeros y que solo el arte puede enfrentarse al desgaste del tiempo. De ahí que su poesía esté habitada por la conciencia de la muerte y al mismo tiempo por la búsqueda de una forma de trascendencia. En Cernuda, el tiempo es el enemigo del amor, que lo rescaté el otro día porque me parecía, tremenda. En Despedida, cuando dice: a un lado la juventud libre y risueña, al otro la vejez humillante e inhóspita. Y tiene algunos poemas donde habla de eso, del paso del tiempo, como algo de realmente desagradable, ¿no? Como algo que él experimenta horrible. Para Yeats, sin embargo, el paso del tiempo tiene otras connotaciones, ¿no? Son menos dramáticas que para él. En Donde habita el olvido, escribe: donde mi nombre deje el cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. Como veis, siempre el deseo está permanentemente mencionado como algo inalcanzable. En Peregrino, que es precioso, en Desolación de la quimera, escribe: mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. De nuevo, las referencias a los clásicos, los mitos, están presentes en toda su obra. Y en Las nubes, para el poeta la muerte es la victoria, un viento demoníaco lo impulsa por la vida. Ambos lidian con la muerte como algo liberador en parte y como una consecuencia dramática también de la experiencia humana. Bueno, pues voy a leer lo que he escrito porque es que no lo estoy leyendo y al final estoy yendo rapidísimo. Pero bueno, para Cernuda el tiempo es el enemigo del amor, pero también su medida. La belleza vive solo en el instante y por eso el deseo aspira a retener ese momento suspendido. El tiempo puede borrar los cuerpos, pero no la idea, y esa forma pura de la que él habla es el recuerdo, la huella idealizada que sobrevive a la pérdida. Cernuda halla una trascendencia no religiosa, sino poética, la memoria como eternidad del sentimiento. Tiene un poema precioso sobre el mar también que habla de eso, de la fugacidad y del tiempo. En Yeats, la visión cíclica y el arte como inmortalidad, en lo que comentaba antes de las gyres, de los espirales del devenir, todo avanza en ciclos y son ellos lo que representan y simbolizan los ciclos opuestos a la historia, a la personalidad y al cosmos. Cada ciclo, digamos que se mueve en una espiral que se ensancha mientras el otro se estrecha, y cuando una civilización o un valor llega a su punto máximo, pues empieza a crecer otra y el otro ha de crecer. En The Second Coming, no sé si lo tengo por aquí. Sorry. Aquí, right? Pues se utiliza el gar como imagen de un mundo. Cuando dice turning and turning in the widening gar, the falcon cannot hear the falconer. Lo he intentado traducir, pero vamos, que no queda tan bonito. Así que el tiempo histórico es decadencia, pérdida del centro espiritual, pero en Yeats la destrucción anuncia renovación y la muerte es una condición de renovación en ese sentido. En Sailing to Byzantium, el poeta viejo se enfrenta a su cuerpo mortal. Cuando dice Age man, está ahí, ¿no? Is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hands and sin, and louder sin for every tatter in its mortal dress. Bueno, total, que las convergencias de la eternidad en la palabra en ambos poetas se concibe la trascendencia como eso, como un acto poético, y los dos encuentran en el lenguaje la posibilidad de permanecer. De manera que el tiempo, la muerte y la trascendencia son las formas del mismo impulso, el deseo de que algo, el amor, la belleza y la palabra, no muera nunca. Vale, esta última parte, el tono elegíaco y la palabra como permanencia,
digamos que tanto Cernuda como Yeats hacen de la pérdida una forma de canto. Y la elegía no es simple lamento, sino es el lugar donde el dolor se transforma en conocimiento. Para Yeats, la vejez, el canto y la máscara adopta un carácter doble, personal e histórico. Lamenta su juventud perdida, el amor no correspondido de Maud Gonne y el deterioro del mundo moderno, que se ejemplifica en The Tower. No sé si está aquí The Tower. Yes, what shall I do with this absurdity, oh heart, oh troubled heart? This caricature decrepit age has been tied to me as to a dog's tail. El envejecimiento aparece como una humillación del espíritu, pero también como una fuente de lucidez. El poeta convierte la decadencia en energía creadora, el dolor en sabiduría. Y de hecho, en el poema Among School Children, pues su epitafio, grabado en la tumba en Drumcliff, condensa su visión serena ante la muerte en la última parte, que es Cast a cold eye on life or death, horsemen pass by. Más o menos. Es que, bueno, ¿se entiende? Bueno, pues más o menos es la mirada fría sobre la vida, sobre la muerte, horseman, como... Nacho, ayúdame. Bueno, es como una mirada, no sé, sobre... Sigue tu camino, ¿no? Revela una aceptación de la vida y la muerte como episodios del mismo ciclo, ¿no? Que como una manera de entender que el cuerpo pues envejece, que nos morimos, pero que la danza permanece, ¿no? Que todo sigue. Entonces el lamento se disuelve en una intuición entre la vida y el arte, el cuerpo envejece, la vida continúa, la poesía se transforma, la fugacidad en símbolo, la vejez deja de ser ruina para convertirse en plenitud, etc. En Cernuda el tono elegíaco está presente, yo creo que desde sus inicios hasta el final. Y he rescatado este extracto de Las nubes que dice: mira cuántos traidores, mira cuántos cobardes, lejos de ti en fuga vergonzosa, renegando tu nombre y tu regazo, cuando a tus pies, mientras la larga espera, si desde el suelo alzamos hacia ti la mirada, tus hijos sienten oscuramente la recompensa de estas horas fatídicas. Desde el principio, la elegía española lo siente tanto con la situación que está viviendo como con su frustración personal, y hay una permanencia simbólica constante y es su refugio en realidad, ¿no? Para expresar todo lo que le acontece en estos términos, ¿no? Así que para los dos el poema es un espacio de mortalidad, un lugar donde el tiempo se suspende y el alma individual o colectiva se reconoce en su verdad más profunda. Aquí me gustaría leer el de Lamento y Esperanza, porque me parece muy bonito. Si con dolor el alma se ha templado, es invencible, pero como el amor, debe el dolor ser mudo. No lo digáis, sufridlo en esperanza. Así este pueblo iluso agonizará antes, presa ya de la muerte, y vedle luego abierto, rosa eterna en los mares. En Las sirenas, que es su etapa final, la desolación de la quimera, escribe: escuchado también y con pasión tanto oído, ya no eran los mismos y otro vivir buscaron, posesos por el filtro que enfebreció su sangre. ¿Una sola canción puede cambiar así una vida? El canto había cesado, las sirenas callado y sus ecos, el que una vez las oye viudo y desolado, queda para siempre. Tremendo, pero precioso a la vez. Bueno, en la conclusión, yo tengo mi conclusión, pero después de leer tanto, pues me ha parecido interesante rescatar lo que otros académicos brillantes sí que han dicho de él, que me parece más interesante que lo que yo pueda decir. Entonces, en la presentación, cuando le dieron el premio Nobel en 1923,
pues dijeron de él que se lo daban por su poesía siempre inspirada en que una forma de alto arte de expresión, de alto arte da expresión al espíritu de toda una nación. Y ya les digo, después de haber estado recorriendo los lugares, el esfuerzo que hizo en Londres para reunir a la sociedad literaria irlandesa y hacer ese revival que hizo como fundador y tal, me parece que fue un hombre realmente merecedor por su impulso vital literario y por su empeño. Y luego Seamus Heaney comentó que Yeats no dejó su huella como un poeta de genio, sino que hizo de Irlanda un lugar donde la poesía importaba, y me parece precioso. Aquí. Y en relación a Cernuda, he leído de todo, cosas me han gustado, otras no. He rescatado las que sí me han gustado, porque no era un hombre muy agradable, parece ser, entonces pues a algunos no les recuerdan tan bien, pero bueno, su mérito literario tiene, evidentemente. Y bueno, uno de ellos, Octavio Paz, que en su ensayo comenta lo que pueden leer, que es que la obra de Cernuda es un camino hacia nosotros mismos. Esto radica en su valor moral, pues aparte de ser un alto poeta, o más bien por serlo, Cernuda es uno de los poquísimos moralistas que ha dado España, en el sentido en el que Nietzsche es moralista de la Europa moderna y, como él decía, su primer psicólogo. La poesía de Cernuda es una crítica de nuestros valores y creencias, como la de Pessoa. Su obra es una subversión y su fecundidad espiritual consiste precisamente en que pone a prueba los sistemas de la moral colectiva, tanto a los fundados en la autoridad de la tradición como los que nos proponen los reformadores sociales. Y concluye que pocos poetas modernos, en cualquier lengua, nos dan esta sensación escalofriante de sabernos ante un hombre que habla de verdad, efectivamente poseído por la fatalidad y la lucidez de la pasión. Si se pudiese definir en una frase el sitio que ocupa Cernuda en la poesía moderna de nuestro idioma, yo diría que es el poeta que habla no para todos, sino para cada uno, que somos todos. Y lo encuentro muy exacto. Vamos. Y bueno, ya digo, he disfrutado mucho, me he quedado corta, lo sé, pero tampoco quería extenderme en una... Bueno, tengo aquí, pues si quieren preguntar, o sea, detallado como complemento temático de uno y de otro. Pero bueno, como resumen y una exposición general me ha parecido suficiente, habida cuenta de que yo tampoco soy una experta y me ha interesado como tema, digamos que aunar y enmarcarlo dentro de, pues, de la crítica y de la teoría literaria, que nos invita a reflexionar, pues, sobre nuestra identidad, sobre lo que culturalmente hemos vivido y lo que somos y de lo que no nos podemos desprender, y lo que eso nos afecta, que afecta a nuestras vidas y a nuestra producción. Da mucha pena leer, pues, por ejemplo, yo he leído no todos, pero casi todos, y un hombre que sufrió mucho, Cernuda, lo pasó muy mal y da muchísima pena. Bueno, es maravilloso leerle porque tiene una poesía, pues, maravillosa, pero hay un desgarro interno brutal y un sentimiento de odio también y de reproche, primero por la España que vivió, luego por la frustración de su amor también. Y tiene que ser, pongámonos, no sé, yo intento siempre ponerme en el lugar del otro, aunque es complicado, pero tuvo que ser durísimo. Y transformar todo eso en una producción tan preciosa que cuando la lees, es como dice Octavio Paz, que no sabré decirlo mejor. O sea, es que es escalofriante leerle. Porque Yeats también, pero de otra manera, ¿no? Yo creo que el hecho de no haber pasado por ese tormento tan enorme, pues digamos que le dio otro cariz, ¿no? Digamos que es otro tipo de poesía. Bueno, y ahora va mi conclusión final, que vamos, no tiene nada que ver con todo esto tan precioso. Y es que es muy temprano, ¿no? Sí, lo siento, yo que soy la concisión en persona. Bueno, pero no, ahora hablamos más, yo tengo muchas cosas de las que hablar. Eso, pues el exiliado del deseo y el arquitecto del mito transforman la imposibilidad, el tiempo y la pérdida en belleza. En ellos el amor se vuelve conocimiento, el dolor se vuelve forma y la palabra permanencia.
Yeats da voz al desgarro histórico y a la nostalgia de juventud, mientras que Cernuda testimonia la experiencia íntima del deseo reprimido y del exilio. Aún así, ambos comparten la convicción de que la poesía es el único espacio donde lo inalcanzable puede ser nombrado y preservado y donde la palabra alcanza una dimensión de eternidad. En última instancia, su obra demuestra que la poesía es la única eternidad posible, la eternidad del instante dicho. ¿Ya? Bueno, sí, yo tengo muchas cosas aquí. A ver, digamos que esto es el trabajo en sí. Hablar de cosas más... Es que no quería tampoco cargar una sección mucho y otra que quedara escasa, pero vamos, que material y leído está y hablamos si quieren. Y yo soy la concisión en persona, o sea, que no intento ser prolija y no me sale. No, pues pasamos la palabra, pero si queréis empiezo yo porque sí tengo un par de ideas que me han ido surgiendo mientras te escuchaba, Esther. Muchísimas gracias porque nos has hecho... Me siento mal porque, claro, ¿mal? Pero que de verdad esto ha sido un torbellino. Ni mucho todo menos. Esto en eso, pero... Nada, ni mucho menos. Ha sido muy interesante, sobre todo el planteamiento que has hecho en paralelo, y de hecho por eso te decía que me surge una pregunta al hilo de una de las últimas cosas que has dicho, que es ese tormento vital que acarreará Cernuda y que reflejará efectivamente en su poema y que lo convierte en el poeta pues extraordinario que todos conocemos, que en Yeats no es a lo mejor tan desgarrado, has dicho, y al principio de tu presentación, que has puesto un cuadro doble en el que has comparado sus trayectorias, ha habido un momento en que ponías que en un periodo parecido vital en el que Yeats se cierra hacia una identidad irlandesa en la que ahí va, ¿no? Hay una, ¿no? Irish Literary Revival y demás, es decir, él se centra en una identidad irlandesa, va a coincidir con el momento con el periodo más o menos posterior, ¿no? Allá el 38-39, la guerra y el exilio de Cernuda. Por tanto, claro, ahí sí hay un desfase. No sé si ahí entiendes que de ahí nace esa diferencia. No se conocieron, pero Cernuda le leyó. Y de hecho, que esto se me olvida decirlo y es la clave de este trabajo, cuando estaba trabajando con este profesor en Londres me comentó la influencia que tuvo en Cernuda, que Cernuda luego le criticó, como criticó a otros tantos, que sí, el patriotismo, el nacionalismo y tal, pero luego sí que tuvo un acercamiento, digamos, un poco más suave. Yo lo que sí he podido ver, y pues si alguien sabe del tema me lo puede también comentar, yo creo que Yeats aprovechaba la ocasión. Por ejemplo, conoció a un señor cuando volvieron a vivir a Londres en 1818, que había estado preso y tal, porque, bueno, por todo el tema de la independencia irlandesa y tal, y aprovechó esa coyuntura y empezó a indagar, que fue cuando tuvo el revival de los temas, el folclore, los mitos y tal. Yo creo que fue un hombre que, a pesar de que sufrió, claro, porque todos sufrimos, y lo plasmó en sus poemas también, y luego en el teatro y demás, pero aprovechó la coyuntura, quiero decir que no se recreaba en ese sufrimiento sin... Es que yo creo que Cernuda, por todo lo que he leído, que les digo que ha sido mucho, a pesar de que no soy experta, yo creo que este hombre se amargó mucho la vida él solo. Y por ejemplo, eso lo he leído yo, ¿no? Las cartas que luego, o los comentarios que hizo sobre Pedro Salinas, que le ayudó mucho, ¿no? Y luego pues le llamaba el profesor tal, como desmereciendo su poesía, por Dios, que fue profesor de él, que se fijó en él. Y de hecho tengo por aquí, que como no veo bien, lo puedo buscar, pero tengo comentarios que hizo Salinas sobre él cuando le tenía como estudiante, y decía que era un hombre extraordinariamente sensible, que quizá tenía esa coraza y tal, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, no hace falta pues tener una coraza y no ser tan desagradable con la gente. Tuvo muchos conflictos con escritores, con Alto Laguirre también, pues yo qué sé, que hablaba luego mal de ellos, ¿no? Gente que le ayudó, se quejaba de que los amigos, no sé. Y yo creo que Yeats, dentro de que tampoco yo puedo hablar muchísimo de él, pero este señor es que, de verdad, es que cualquier cosa la convertía en una oportunidad para hacer. Entonces, lo del teatro, luego pues todos los mitos que tuvo interés, luego tiene una etapa mística muy curiosa, ¿no? Con esta chica que ya digo,
30 años detrás de ella y la pobre mujer incluso tuvo hijos con otro y todo. Y él pues seguía, quiero decir que fue un hombre que transformó en algo, no sé si positivo, pero desde luego hizo cosas y dejó pues ese legado. Lo dejó y el teatro está y se le rinde homenaje y se le dio el premio Nobel. Quiere decir que es un hombre que tuvo una visión de las cosas un poco diferente. Y a mí me ha decepcionado porque yo no conocía, no puedo desligar a veces, ¿no?, la persona de... Y eso es un problema que yo tengo, porque ahora ya no me cae tan bien. Porque yo cuando la gente se porta mal con otra gente y no lo entiendo, pues no me... Vamos, esto es una cosa muy personal que está quedando grabado, por Dios. Qué horror. Pero bueno, es cierto que eso es parte de la personalidad de este individuo. Por eso, no sé qué crítico hay, que lo puedo buscar porque es literal, habla de que siempre llevó consigo el mito del narciso y como tal, pues nunca pudo disfrutar, ¿no?, de esas cosas, porque siempre se veía en el espejo él todo el rato, yo mime conmigo, y claro, pues eso tampoco. No piensa que ambos, tanto yo a James no lo leí, pero casi. No piensa que ambos autores están influenciados por los últimos coletazos del romanticismo reciente. Y además, ¿por qué Cernuda es más hábil, más áspero, es más antipático, más marcadito que el otro? Pues yo pienso que porque el amor de Cernuda es imposible para él, mientras que el otro hombre, el pobre, pues a lo mejor tenía un rayito de esperanza, con lo cual... Entonces, verá que yo no me da igual hacer duda, pero por romper un poco una lanza, porque el pobre le da un amor imposible total, y el otro, pues no. Y yo le veo mucha influencia del romanticismo, esa melancolía, ese el amor, le veo mucha influencia del último autor romántico que están recientísimos. No sé si usted tiene. Sí, de hecho, vamos, yo es que me he saltado aquí un montón de cosas, pero los franceses, el alemán y por supuesto los ingleses también en su etapa de exilio en Inglaterra leyó a los poetas también románticos y entonces pues claro, todo eso le dejó una huella, pero lo que ha comentado de por qué estaba tan así, que al final esto se está convirtiendo en el trending topic, pues no sé, porque hay otros escritores de esa generación que sufrieron y no reaccionaron así, por ejemplo, ¿no? Ya, no lo sé. Bueno, yo desde luego, después de leer, sí que te deja ese pozo, ¿no?, amargo de tal, y bueno, lo que escriben otros que sí pues llegaron a conocerle y hablan de cómo, o sea, pues digamos su condición, ¿no? Pues no parece que sea tan agradable. Mira, el otro señor le querían todo. Ángel. Sí. Ángel tenía la mano. Por cierto, la reflexión, yo creo, desde un punto de vista didáctico o pedagógico, es una virtud académica que se agradece. Pues es tremendo, no, es que yo no me gusta nada, porque es que si me dicen 2 horas o una, es que no, pero bueno, pero trabajo ahí detrás. No, te iba a comentar una cosa en relación, porque ciertamente que el caso de Luis Cernuda, en cuanto a efectivamente, está totalmente disgustado con el mundo, Sí. Pero hay un detalle curioso y es cómo acepta el homenaje que le propone Cántico en el año 50 y me acuerdo, y que hay una edición infantil por parte del Renacimiento. Es lo que sí preguntó. Primero tenía sus dudas, pero aceptó que le dedicaran aquello de Cántico. Sí dijo que preguntó si iban a intervenir el homenaje Juan Ramón Primado o José María Jiménez. Ya la misma forma de preguntarlo, Juan Ramón Jiménez no, pero José María Primado le dedicó un soneto. Y además muy respetuoso. Hay quien dice, bueno, claro, esa era la puerta o digamos, o el aval para que la censura no hiciera nada. Pero la verdad es que lees el poema de Primado y dices, magnífico,
maravilla. ¿Cómo me aparto para que tú pases? ¿Cómo dice eso? Con la, bueno, eran antípodas ideológicas, pero aceptó, y eso, a mí eso siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es que, siendo cual era su carácter, aceptó lo de Kant, el homenaje de Kant? No sé si conoce esa línea algo. Sí, de hecho, en relación a lo que había comentado antes también, sí, lo tengo por aquí en algún lado, voy a buscarlo porque me parece interesante. A ver, sí, aquí. Aquí tengo, perdón. Ay, pues las fuentes, sí, los poetas que leyó. Esa anécdota la he leído también, pero ahora no recuerdo exactamente, o sea, si había más. No sé si alguien quiere ver, porque la mayoría del grupo cántico era homosexual. Y no sé si por ahí habría algún tipo de, o sea, ese tipo de explicación, lo desconozco. Pero sí es cierto que, y precisamente uno de los que da a conocer el día de ayer. Y bueno, no sé si alguien... Sí, tengo otra pregunta, si no tengo yo otra cuestión también. Hitler y el man, todo el grupo también lo invitaron y la venía. Lo que pasa es que le dio el ataque del corazón y murió, pero tenían ya el billete comprado para que viniera a España y reunirse con ellos. Y ya se murió. Y la presentación que has hecho antes también tenías dos imágenes consecutivas de los mitos en su obra. ¿Ahí utilizan las mismas referencias mitológicas? ¿Escriben sobre lo mismo? ¿O porque antes has pasado y no me da cuenta? Recuerdo que Yeats hace referencias a Leda y el cisne, pero no... Ay, claro, también, sí. No sé si eso sí, la referencia al narciso y demás, pero no sé si en ambos utilizan los mismos... lo utilizan igual, lo que pasa que de manera... No, digo los mismos mitos, sí, recurren a los mismos elementos, o sea, Osiris estaba ahí, ¿no? Leda and the Swan, me había leído. De hecho, esta era una de las partes tan complejas, porque claro, era pues leértelo todo y empezar ahí a desgranar, y son poemas larguísimos, claro, que estos son pequeños extractos, ¿no? Pero sí tienen referencia. Y aquí tengo, en lo que me ha comentado, digamos que las lecturas que hizo, que fueron muchísimas, primero Garcilaso, los alemanes, los franceses, los ingleses, sí, bueno. Y ya digo, las lecturas que hizo de Yeats le supusieron al principio pues como un rechazo por el nacionalismo y tal, y luego sin embargo pues le agradeció porque de alguna manera pues encontraron ejes temáticos comunes, ¿no? De manera diferente, pero sí. Y yo creo que los dos se ven, ¿no? El signo de los tiempos, ¿no? Pues los franceses, los románticos, yo creo que tuvieron las mismas influencias más o menos, aunque... La influencia del romanticismo desde mi punto de vista. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna cuestión, ¿no? Sí, Nacho y Teresa luego. Yo tradujo mucho inglesa, a Yeats no tradujo, no te consta, ¿no? Que lo tradujera. Porque él tradujo mucho de inglés, muchos poetas de inglesa, que son incluso contemporáneos, pero a Yeats no. Pero sí me consta que le leyó y escribió sobre él. No se conocieron. No, mira, perdón. No. ¿Hay algún ensayo escrito de esa escuela sobre Yeats? Yo creo que ensayo no, lo que hay son reflexiones sobre la obra de Yeats. Sí. ¿Sí, Teresa? Es que tiene mucho escrito en prosa. Sí, lo sé. Sí. Yo casi conocí el aquí, que no era... y entonces, bueno, y hablando del carácter de censura, se refleja en un poema de los primeros, La familia. Voy a buscarlo. Es un poema ¿Sí? tremendo, ¿no? Refleja cómo
Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Está todo. A lo mejor más fácil en internet, porque si esto es una antología... Sí. La familia. Ay, perdona la presión. Sí, sí. Es que Gertrudis es miembro de la Asociación Literaria. Ah, qué bueno. ¿Poema? Sí, aquí, mira, la familia, 128. Bueno. Pues lo voy a leer, ¿les parece? Y otra cosa, bueno, no. Sí, sí. Aquí poco se habla de Cernuda, menos mal que se habla ahora. Hubo un congreso así de Cernuda, el único que hubo en Sevilla en 1984, creo, no me acuerdo muy bien. Y vino también a Rosario. Sí, es verdad. O sea, en prensa, se puede recuperar de la hemeroteca, eso está en prensa. Yo Sí. tengo Valdivio, Sí. Bueno, aquí hay miembros de la Asociación Literaria Luis Cernuda, ¿verdad? Que está ahí Gertrudis. No, tú puedes intervenir todo lo que tú quieras, Gertrudis, claro que sí. Oye, esto es larguísimo. Es verdad que tú la has organizado varias veces, que yo me la perdí la última vez que no pude. Sí. Intentamos quitarle esa capa que tiene de oscuro y tal, entendiendo de dónde viene. Vale, pues voy a leerlo. Lo podemos leer entre las dos, larguísimo. Bueno, leo un poco el... Venga, voy a elegir a ver qué parte. Empieza así al principio y ya está. Vale. Hasta donde tengas ganas. Bueno, como es muy largo y he terminado muy pronto, pues, Venga, da tiempo a leerlo. pero bueno, más o menos bien, ¿no? Quiero decir, es que... Porque, por favor, que por papeles y lectura... Y yo pido disculpas a los miembros de la asociación por haber dicho eso, pero realmente me ha disgustado leer esas cosas porque las he leído. Entonces me ha parecido, digo, qué feo. Bueno. Bueno, pues voy a leer la familia. ¿Recuerdas aún la escena a que día tras día asististe paciente en la niñez, remota como sueña el alba? El silencio pesado, las cortinas caídas, el círculo de luz sobre el mantel, solemne, como paño de altar, y alrededor sentado aquel concilio familiar que tantos ya cantaron, bien que tú, de entraña dura, aún no lo has hecho. Era a la cabecera el padre adusto, la madre caprichosa estaba enfrente, con la hermana mayor imposible y desdichada, y la menor más dulce, quizá no más dichosa. El hogar contigo mismo componiendo, la casa familiar, el nido de los hombres, inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran pero nadie dobla. Presidían mudos, graves, la penumbra, ojos que no miraban los ojos de los otros, mientras sus manos pálidas alzaban como hostia un pedazo de pan, un fruto, una copa con agua. Y aunque entonces vivían en ellos persistente, tras la carne vestida, el doliente fantasma que al rezo de los otros nunca calma, la amargura de haber vivido inútilmente. ¿Sigo? Es muy largo. Bueno, es tremendo, es que el padre creo que era tremendo. Este señor era militar y vivió, vamos... En fin, bueno, pues se ve que, como decía, el hombre lo pasó hay fatal. una justificación, sí, ¿no? Como quiere justificarlo Gertrudis, ¿verdad? Hay una justificación para entender ese carácter que si a eso le añadimos, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? El exilio, su condición sexual y demás, claro, llega un momento que, bueno... Es que... nadie. Bueno, pues nada, si hay algún comentario más, algo más, y si no, pues nada, lo dejamos, hacemos un descansito más largo hoy y a las 7 nos incorporamos, ¿vale? Bueno, gracias.